Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de los diálogos del conversatorio Diálogos de lo Imposible, esta instancia que está enmarcada en el Foro de las Artes 2022, actividad organizada por la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Esta va a ser nuestra última sesión y para esta ocasión tenemos a dos grandes invitados. Nuestra conversación el día de hoy va a tratar sobre el siguiente tema: creación, tecnologías e interfaces, reflexiones en torno a cruces mediales y experimentales. Y para esta ocasión nos acompaña la artista Claudia Miller, artista visual. Desde el año 2006 es licenciada en Artes Plásticas, mención grabado de la Universidad Finisterra, Santiago, Chile. El año 2005 se tituló de Pedagogía Media, mención Artes Visuales en la misma universidad. Desde el año 2007 tiene el diplomado de postítulo en Producción Gráfica, Fotográfica y Video de la Universidad de Chile. Entre los años 2009 y 2010 realizó el magíster en Artes Visuales, versión Artes Visuales Universidad de Chile. El trabajo de Claudia Miller se origina en la observación cotidiana de la acción de las fuerzas naturales sobre elementos como el agua o el aire, visibilizados por medio de la fotografía, el video y la instalación. Muchas gracias, Claudia, por esta invitación a conversar sobre este tema. Y también contamos con el profesor Sean Moscoso, profesor en Educación Artística y licenciado en Educación de la Universidad Católica Silva Enríquez, magíster en Artes, mención Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorando en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad en la Universidad de Valparaíso, académico del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, compositor e investigador que explora problemáticas de la música algorítmica y la práctica artística como investigación académica. Muchas gracias también por aceptar la invitación a conversar en este espacio. Bueno, la idea, más que nada, de este espacio que estamos construyendo en el Foro de las Artes es plantear algunos temas, algunas preguntas sobre arte, sobre sociedad, sobre cultura. Y en este caso quisimos invitarlos porque sabemos que ambos han desarrollado un trabajo muy profundo con las artes mediales, con las artes experimentales y siempre cruzando distintos ámbitos disciplinarios. De hecho, antes de la conversación ya estábamos hablando acerca de los límites entre sonido, música, artes visuales y también un poco los cruces que hay entre ambas cosas. Para empezar, solamente también para dar un poco de contexto y acercarnos a algunas de las preguntas que también pueden ir surgiendo en la misma conversación. Empezar por preguntarle, bueno, ¿desde dónde surgió este interés por acercarse a las artes mediales? ¿Qué son también las artes mediales para ustedes? Entendiendo que es un concepto que puede acoger distintas expresiones, distintas formas. ¿Cuáles son las principales preguntas que animaron su búsqueda en este ámbito? Y si quieren también un poco hablar de cómo lo abordan, cuáles son las metodologías que utilizan, como un primer, digámoslo así, acercamiento a su propia práctica. Claudia, para empezar. Bueno, gracias por la invitación. Em, si bueno, para mí las artes mediales creo que es un mix entre varias disciplinas, ¿no? O sea, en realidad más que disciplinas, más medios, ¿no? Entonces, lo interesante de eso es que de alguna forma permite eh, incorporar el video, el sonido, la imagen, ¿no? Y principalmente en mi trabajo, a mí siempre me ha gustado mucho el movimiento. Entonces, la instalación, por ejemplo, creo que es algo como que aborda muchos de mis intereses. Entonces, aborda el espacio, aborda muchas veces el ritmo, los flujos, el movimiento, aborda los ciclos, aborda el video, aborda la imagen en movimiento. Entonces, creo que, bueno, una de las cosas como interesantes, ¿cierto?, de las artes contemporáneas, como hoy en día, es que esos límites de como la pintura, ¿no?, el dibujo, el grabado, están más bien desdibujados y logran volverse más un mix entre varios medios, ¿no? Entonces, finalmente, una de las cosas interesantes es que es más bien como la idea o aquello como que queremos presentar, lo que va mandando la tecnología, ¿no?, lo que va mandando los medios. Entonces, desde ahí, pues, el universo y el planeta tiene tantas como posibilidades que en esa micción y en esa articulación de elementos se puede dar un lenguaje, el que sea, ¿no?, según la simbología que está en las cosas, en los objetos, en las imágenes, en los elementos. Claro que además tu trabajo tiene que ver mucho con esas mismas relaciones que se dan con el universo, con el agua. Hay toda una exploración respecto, por ejemplo, a esas preguntas sobre nuestra relación también con el universo, nuestra relación como con las formas. Sean, en ese sentido también, ¿cómo te has aproximado a las disciplinas mediales y cómo consideras tu práctica
Dentro de la pregunta también las interfaces, que también hay un poco también vamos a hablar de las interfaces, de cómo consideran esa mediación que se realiza entre obra, sujeto. Para ti, ¿cómo ha sido también el desarrollo como de esta práctica en torno a los medios, donde tú también trabajas principalmente con, bueno, con tecnología, con computadores, con programación? ¿Dónde nació ese interés y cómo lo proyectas también? Sí, a mí como que lo que más odio es la definición de artes mediales como lo que pasa dentro del computador, ¿no? Porque es como que es la última versión o una versión, como tomar una parte por el todo, ¿no? Tiene que ver más bien con, como con esta relación súper obvia entre medios de producción, tecnología epocal, y uno hace uno está ahí inmerso en eso, ¿no? Mm. No está flotando en el aire. Por lo tanto, mi aproximación a los medios ha sido como vital, ¿no? Nací en una época donde el internet estaba como medio en pañal, uno aprendió a ver los códigos. De hecho, uno es menos usuario, como mi generación debe ser menos nativa, pero finalmente vio el esqueleto de la situación. Entonces, la irrupción de los 2000, el cyberpunk, Matrix, como que eso fue el discurso que fue apareciendo, ¿no? Entonces, mi llegada a las artes mediales, que yo como oficialmente no me declaro, solo porque soy muy respetuoso de los títulos profesionales, y mis amigos todos estudiaron artes mediales, yo no, pero claro, ahora actualmente hago clase en el magíster, tiene que ver con la conciencia de los medios, su relato. Me parece muy bien lo que dijiste, más que una como disciplina, más bien un Mm. campo, Mm. donde nos encontramos varias personas y donde un poco da lo mismo de dónde se partió la discusión. Mm. Que vamos llegando como son diferentes tipos de entradas, ciertas como poéticas desde donde uno entra, y esa mixtura me parece interesante. De hecho, yo decidí hace harto rato trabajar solo colectivamente. Mm. Tengo un proyecto con Felipe Wilson, artista medial, digamos, en donde trabajamos con tensiones, tratamos de resolver cuestiones que tienen que ver con los medios, con las prácticas, pero también con ese peso histórico, ¿no? ¿Qué significa cuando estoy haciendo música, cuando estoy Mm. haciendo arte sonoro, cuando estoy en artes mediales? ¿Importa, no importa? ¿Cómo lo inscribo? ¿A quién le estoy hablando? Eso me parece súper relevante. ¿Y cómo llegué a eso? Es porque, claro, me crié Mm. jugando videojuegos, soy muy computín, digamos, y por otro lado ahora músico. Entonces en algún momento fue como unirse proscritamente, ¿no? Como que Mm. cierta academia le parecía que eso no tenía que estar. Entonces, claro, aparece como otro lenguaje o la posibilidad de aparecer en otros lugares que no está muy pensado, ¿no? Como que me parece que esa combinatoria que te permite el computador, eh, como que me genera creatividad. Mm. Sí, siempre hay como una pregunta que a mí me pasa mucho con el concepto de arte medial, que es difícil de definir, porque estoy muy de acuerdo con la concepción de campo. O sea, el arte medial existe porque hay un campo donde es posible establecer relaciones disciplinarias y relaciones también colectivas con distintos fenómenos que uno quiere como abordar desde los medios. Y en particular pareciera ser que también el desarrollo del campo está muy determinado por el desarrollo tecnológico. Y ese desarrollo tecnológico en los últimos 30 años ha sido explosivo. Entonces, también en esa misma línea, ¿cómo la adopción de ciertas tecnologías para ustedes ha sido fundamental a la hora de plantearse las preguntas? ¿O las preguntas han venido antes? ¿Cómo ha influido esa relación entre tecnología y problema artístico o problema estético? ¿O de dónde provienen? Porque muchas veces pueden provenir, me imagino también por el trabajo de Claudia, muchas veces pueden provenir, por ejemplo, de problemáticas que tienen que ver con escasez, que tienen que ver con en este caso escasez hídrica, etcétera. Pero ahí, como ¿dónde está esa relación entre pregunta y tecnología? ¿Cómo han resuelto eso o de dónde ha provenido como esa? Sí, o sea, y para ir como también aportando ahí como la pensamiento, reflexión del arte medial, yo creo que el arte medial es como una especie de mixer, ¿no? En donde como uno podría meter una juguera así, no sé, sonido, video, instalación, objeto y articularlo, ¿no? Entonces es muy amplio, entonces realmente es un campo. Con respecto a la pregunta, a mí, yo cuando, una de las cosas que más, bueno, me interesan mucho los fenómenos físicos. Me interesa mucho el arco iris o el cometa o la estrella que se ve, que ya está muerta y que la vemos, ¿no? Todo eso. Y el tiempo es una cosa que como que me vuela la cabeza, ¿no? Siempre me ha parecido el tiempo que una cosa extrañísima, que se curva, o sea, una cosa así como muy mágica. Y la única manera cuando empecé con esta reflexión y bueno, empecé con
ya más de fondo, de hecho, como con un profe guía que es biólogo, de hecho, de la Universidad de Chile. Cuando ya empecé muy de fondo en esta reflexión, bueno, llegué al vacío y llegué a varios conceptos que en realidad lo único que podía permitirme trabajar con el tiempo era el movimiento. Y en ese sentido fue el agua. Entonces, me interesaba mucho, por ejemplo, por qué se formaba un remolino de agua, por qué el agua tenía la capacidad, como en su movimiento, de generar un espacio vacío adentro, ¿no? A pura fuerza centrípeta, a pura fuerza, o, por ejemplo, no sé, viajar y que estáis con 6 horas de diferencia y estáis en el futuro, pero en realidad, entonces, todas esas distancias, aquellas cosas que suceden en el planeta, a mí me parecen muy dignas de tomarles la atención. Y entonces cuando me metí con el tiempo, la única manera era construir movimiento, ¿no? Y también me aburre estar todo el día en el computador, entonces trabajar solo en video me era muy como áspero también, ¿no? Entonces, en general, perdón, en general lo que yo hago es como articular imagen en movimiento, objeto, y ahí comencé a trabajar muchísimo con ciclos de agua, ¿no? Entonces me empezó a preocupar, por ejemplo, cuánto se demoraba el agua en caer de un lugar a otro, o cómo el agua podía ser modeladora de una geografía terrestre, ¿no? O en lugares donde ya no había agua, cómo esa agua también demostraba el paisaje que había agua después, ¿no? Entonces, por eso en realidad llegué a construir instalación de muy cabra, ¿no? Porque ya la cosa más estática a mí me aburría un poco, ¿no? Me era mucho más fácil como lograr relacionarme con algo que estuviera en movimiento, fuera lo que fuera, ¿no? Fuera una luz, fuera una rueda, fuera un sistema, porque creo que representa, bueno, no sé, para mí al menos, presenta de alguna forma mejor los fenómenos físicos y la naturaleza, como ese movimiento, como que todo está en cambio, todo está en movimiento. Así que... No, me pasa que cuando pensamos en la tecnología como si fuese las artes mediales, como que tocar un violín es una tecnología muy compleja, hay que estudiar como 12 años, o el órgano de iglesia, que era como la máquina más compleja del mundo, digamos, antes del barco de vapor, así era como... Y eso, por lo tanto, pensar como arte fuera de sus medios tecnológicos, si no tiene que ver más bien con esta irrupción y la aceleración de los cambios muy rápidos, ¿no? Así como imprenta, fotografía, como ese devenir, ¿no? Entonces a mí el computador lo que me permitía era acceder a tener toda la cultura. Esto es un discurso muy noventero, ¿no? Que la tecnología no iba a liberar, ahora no hay mucha gente que sostenga eso todavía. Como componer, mezclar, yo soy un artista de la postproducción, tener toda la cultura a mi disposición y mezclarla. Eso me fascinaba. Y eso yo lo podía hacer hace 500 años, pero me iba a demorar un montón de rato en transcribir. De hecho, hay formas como intertextuales, pero a una velocidad. Entonces yo creo que es propio de ese vértigo del cambio, es propio de esas prácticas, y eso es una parte muy, muy relevante del arte medial. Entonces tener esa capacidad de decir, bueno, la obra nunca está terminada, siempre está con progreso, esas cuestiones a mí me hacen como mucho sentido. Sí, bueno, por abajo, digamos, botando un poco la autoría, eso da un poco lo mismo, ¿no? La iteración. Bueno, ¿cuántas obras tengo que hacer? O me congelo y pienso mi única obra genial que va a romper la historia, o hago 1.000.000 y es por estadística, tendría que chuntarle, o no, ¿no? Como que dejar de pensar en ese tipo de cosas, sino usar toda la cultura como mi banda sonora, ¿cachai? Repertorio de recursos para usar. Y eso me parece que en este caso esa velocidad me la da el computador, hay otras formas de hacerlo, yo trabajo desde ahí, digamos. Pero son muy propias de las artes contemporáneas, mediales, especialmente desde la línea que trabajo yo, ¿no? Como de la remezcla y el mashup. Claro, y volvemos al concepto de campo, como esta idea del sandbox, por ejemplo, de la caja de arena donde uno puede jugar. O sea, un campo donde está como muchos elementos dispuestos que uno puede tomar, mezclar, agarrar, jugar, combinar. Y en eso a mí me parece también interesante la perspectiva filosófica que involucra.
Porque en el fondo siempre como que volvemos a las preguntas sobre el tiempo, el espacio, pero claro, en un contexto en donde hay una explosión tal de medios que nos permite como configurar nuestra propia, como, digámoslo así, opción de cómo lidiamos con las preguntas filosóficas. Entonces yo creo que en ese sentido el arte siempre ha tenido como la filosofía o distintas, claro, la pregunta, cómo yo abordo cuestiones que quizás ciertas configuraciones, por ejemplo, científicas no son capaces de resolver bajo modelo, sino que, digámoslo así, el arte provee la idea de la pregunta y en ese sentido como que siempre, la pregunta por ejemplo me parece muy interesante como la pregunta por el tiempo, claro, cómo uno muestra o devela el tiempo, lo hace a partir de cuestiones que el ser humano puede reconocer, como el movimiento, o sea, un movimiento es en el tiempo, la misma música es un arte que depende un poco de la concepción que tengamos de nosotros de poder combinar un tono con otro, de poder verlo en el tiempo, imaginarlo en el tiempo. Y en esa misma perspectiva, un poco de la aproximación de la investigación en la creación artística, en la práctica artística, ¿cómo para ustedes, cómo vinculan o cómo relacionan ambas áreas? Porque siempre se habla que la investigación y la creación en el fondo pueden ser parte de un mismo proceso, pero siempre hay un espacio en donde uno como que se predispone a la investigación de una manera distinta, ¿o no? Entonces, un poco esa pregunta, ¿cómo para ustedes la predisposición a la investigación? Entendiendo también, por ejemplo, saben que tú has trabajado mucho la relación entre investigación y arte, desde la perspectiva también de textos teóricos, en tu propia práctica. ¿Cómo ahí ven esa relación entre investigación y creación que en el fondo pareciera ser que cada vez está más difusa? Y si ven que ahí que las artes mediales o los medios permiten que sea incluso más difusa aún. Bueno, para mí investigación y arte es como indisoluble, o sea, creo que el arte se da por investigación, ¿no? O sea, en mi caso al menos, la investigación del tiempo, no sé, estudiar fenómenos físicos, astronómicos, la misma agua, ¿no? O sea, tiene que primero una base en la investigación y de hecho cuando también uno se pasa a la tecnología también es pura investigación, o sea, todo lo que es programación requiere de un montón de horas de estar viendo cómo en el fondo realmente puede calzar una cosa con otra o cómo realmente ese mixer funciona o desde qué lugar se articula, ¿no? Yo creo que el arte, las artes en general, se construyen a partir de un lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, por un lado, claro, sabemos que la silla es silla, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos empezar a pensar, bueno, esta madera quizás de dónde proviene, quizás es un árbol nativo, quizás cuántos años tiene esta silla. Entonces, todas las cosas o todos los elementos y todas las situaciones, podríamos decir, tienen un carácter simbólico que está presente en cada, como esencia, ¿no? En cada elemento, en cada ser, por decirlo, animado o inanimado. Y ese carácter simbólico, en su articulación, es pura investigación, ¿no? O sea, si yo quiero investigar esta silla, bueno, tengo que empezar a rastrearla, hasta dónde vino, quizás cuánta gente se sentó, qué es lo que me interesa, ¿no? Quizás me interesa en realidad la huella del asiento, quizás no. Entonces, creo que el arte y la investigación son indisolubles totalmente, porque em, bueno, así como todo tiene su historia y su esencia, el arte también tiene su historia, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, en realidad, claro, se pintaba para presentar la realidad, ¿no? Y las problemáticas eran, no sé, cómo lograr un claroscuro, cómo lograr una sombra, cómo lograr un tono de piel que pudiera ser como lo más verdadero al rey, a la reina, no sé. Y una vez que aparece la fotografía, ¿cierto? Que podríamos decir que es como el primer nuevo medio, ¿no? Nuestro primer como ahí, como, no sé, semilla hacia las artes mediales. Una vez que aparece la fotografía, claro, todos esos paradigmas de alguna forma trascienden y se van y aparecen las nuevas vanguardias, bueno, un poco después, pero aparece el impresionismo, donde ya se empieza a pensar del color. Entonces, así como también el arte se preocupó en su momento mucho de la forma, yo creo que hoy por hoy está muy preocupado de lo simbólico, como lenguaje, ¿no? Porque tiene la capacidad de traducir sensiblemente ciertos asuntos, ¿no? Y además el arte tiene, que a mí es lo que más me gusta, tiene una cierta libertad, ¿cierto? Que, bueno, nosotros ahí somos quienes les ponemos ahí la prisión, pero en general el arte tiene una libertad que podéis hacer lo que queráis, ¿no? En la medida que esté bien articulado desde el lenguaje, ¿no? O sea, podéis trabajar con lo que sea, podéis ser astrónomo, podéis ser químico, podéis ser, no sé, te podéis meter en los suburbios, podéis ser denunciante, o sea, pueden ser miles de posibilidades. Y creo que el asunto está en cómo se articulan esas posibilidades para emitir un lenguaje y que ese lenguaje tenga la capacidad de
llegar a un espacio sensible o entrar por un lugar sensible para entender el mundo. Desde el mundo que estamos viviendo hoy día, que igual es complejo, ¿no? O sea, yo ahora pensaba el asunto de la IA, por ejemplo, la inteligencia artificial con respecto a las imágenes, que uno dice, bueno, un vestido que, no sé, que sea rojo, o sea, no sé, diseño de vestuario, creo que ahí tiene como mucha pega como a favor o en contra, no lo sé. Pero también pensaba que puede ser el mismo paradigma que se produjo con la fotografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el mundo va cambiando y las artes, ¿no? y la humanidad se van adecuando a ese cambio, se van adecuando a ese lenguaje? Sí, antes de contestar voy a comentar lo que dijo Claudia. Sí, pienso similar, que es como una especie de paniqueo, pero lo hemos visto varias veces, y pensar de que la inteligencia artificial, voy a ponerlo solo en términos de las imágenes, pero hay para hacer música y otras cosas, les va a quitar la pega a los artistas, es pensar que lo único que hace el artista es la producción de imágenes. Que es resumir, o sea, uno hace muchas cosas. O sea, si cae un pulso electromagnético y se queman todos los computadores, yo voy a seguir haciendo música con piedras probablemente, pero ¿cachai? Entonces pensar de que la última de las etapas va a estar reemplazada por inteligencia artificial y eso nos quita la pega, es menospreciar, es no reconocer todo eso. ¿Y por qué todo eso? Y ahí vuelvo a la pregunta que hizo Guillermo, es porque la investigación está como cooptada por la academia, ¿no? Como que la universidad es el lugar de la producción de conocimiento. Por ahí el capitalismo está haciendo lo suyo, ¿no? Como Google tiene sus propios como centros de investigación que no son universidades. Entonces pasa de que las formas, el arte y su investigación, sí a todo lo que dijiste, y que sea así, que sea libre, no tengo ningún problema con eso. Al cruzarse en la universidad hay un problema. La academia pide que esto tenga ciertas formas. Entonces se arman bandos, por ahí el texto que está ahí citando que escribí la otra vez, habla de esos como bandos, ¿no? Gente que se parapeta, que ningún control en el arte y todo. Yo estoy en un lugar como intermedio, ¿no? Como, porque hay que hacer ese lugar intermedio, porque si no logramos que los artistas se validen en la universidad como productores de conocimiento, no van a contratar nunca más artistas. Porque no somos, porque hay que acreditarse, ¿cachai? El capitalismo cognitivo pasa por ahí. Entonces, ¿qué le pedí a la academia? Es que sean explícitos, ¿no? Y hay una lista de cosas y hay ciertos esfuerzos como, ya, sí, toda producción, toda obra artística tiene una investigación. ¿Cómo hacemos que la otra comunidad que no es artística pueda entenderlo? Y hay un camino que hay que un poco allanar entre política, bueno, el DICREA tiene un trabajo súper avanzado en eso, hay que volver a pensarlo en torno a las metodologías, más bien como, ok, el arte produce conocimiento, sí, pero ¿cómo? Y ahí el problema de la metodología, que es infinitamente diferente. Ahora un poco la discusión es como que se están exportando metodologías de cualquier cosa, porque no hay que inventarlas. Por lo tanto hay una especie como, parte de especie una como ecología de los saberes, ¿no? Como diversidad epistemológica. Porque si le metís positivismo a todo, claro, el arte no tiene nada que hacer ahí. Y a veces queda solo en extensión, y lo hemos visto, ¿no? Como es para poner el pendón de la universidad. Hay como cierta violencia epistemológica con respecto a el papel de la investigación, el arte como investigación. Más en la práctica, ¿no? Porque hay otras formas que están mucho más como históricamente, la filosofía, la teoría, la estética, están ahí. Pero en el Ministerio de la Ciencia y el Conocimiento, que tiene tu nombre, no hay una línea de arte. Y si es teórica. ¿Cachai? O sea, si hace un núcleo milenio de práctica artística que hay, los ponen en ciencias sociales. Porque no está, ¿cachai? Ahí hay como una especie de camino, o te ponían la violenta o allanáis el camino. Ahí hay como alguna alternativa y la repartición de poder no es igual. Así que hay que como pensar cómo hacer eso. Si no va a pasar eso que te digo, como que finalmente no hay que contratar artistas, ¿cachai? Porque no nos sirven para validarnos en las acreditaciones. Pareciera ser que a partir de lo que ambos comentan, siempre vuelvo un poco, bueno, a las definiciones. Me encantan las definiciones, más que nada por un tema también simbólico. Y la definición de arte y artista. Y efectivamente, conversando este tipo de cosas, uno se da cuenta de que, en el fondo, quizás siempre el rol del artista fue poner símbolos en común o articular, relacionar símbolos para distintos fines, desde agradar al rey hasta armar la revolución. Pero en el fondo siempre ha sido un poco esa relación, ¿cómo armamos esto? Y efectivamente la pregunta por lo medial, la pregunta por las mediaciones también, que ese también es otro ámbito que me gustaría consultarles, cómo ven la mediación en sí misma, de la obra con su público, con espectadores, etc. En términos del arte medial se recrudece aún más ese énfasis sobre lo
combinatorio, sobre cómo ponemos cosas en común en el fondo. Cosas en común que las podemos poner desde los mismos medios, o sea, desde los materiales, desde los computadores, etcétera, que utilizamos para eso, pero también en función de lo que podríamos denominar poner en común problemas que pueden ser leídos desde un prisma social, que pueden ser leídos por una sociedad, que pueden ser leídos incluso este concepto de cultura también, que yo creo que también está puesto, cultura, arte, están puestos en tensión, están constantemente puestos en tensión. Y un poco también quería llevar la conversación a ese terreno en donde, entendiendo que igual el rol del artista está siendo como poner estas cosas en común, ¿cómo ustedes ven ahí las mediaciones con los públicos? ¿Cómo ha sido ese desarrollo como también de ver, por ejemplo, ya sea desde la educación artística, de pensar que la obra también contiene ahí un potencial, iba a decir emancipador, porque ¿sabes? Pero igual hay un potencial ahí como de darse cuenta de cosas. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Cómo han trabajado, por ejemplo, esa relación con, ya sea educación artística o mediación, ya sea en exposiciones, ya sea cuando se presentan las obras? ¿Cómo lo observan desde su propia práctica y cómo lo observan también desde un prisma general? De cómo en esta nueva, yo le llamo así, una nueva configuración de la lectura de lo que es hacer arte en estos tiempos, en esta época. ¿Cómo ha sido eso? ¿Han notado un cambio en sus propias prácticas? ¿Han tenido que modificar, por ejemplo, metodologías para acercarse más a los públicos? ¿Cómo ha sido esa relación en un contexto donde también el artista como que ya está más puesto en relación con la sociedad? ¿Parto yo? Ya. Me pasa que también hay una especie de demanda de inmediatez. Como que no todas, porque sí hay muchas cosas que dijiste, pero no todas las prácticas artísticas tienen que responder con la velocidad que quiere el matutino, ¿cachai? Como esa agenda. ¿Quién nos está diciendo qué hay que hacer y cómo hacer? Para el estallido lo mismo, ¿no? Como que hay ciertas prácticas que son casi inmediatas. ¿Sí? Las serigrafías son bacanas, ¿cachai? 1000 guitarras para Víctor Jara, vamos. Pero hay otras que se pueden demorar un tiempo, ¿no? Porque tampoco hay que estar como, ¿cuál es la agenda? ¿Sobre qué estoy haciendo? Puedo demorarme un rato, puedo tener otras formas, porque también la posibilidad de pensar otro mundo posible también es un escape y eso requiere cierto como probar, masticar, como hibernar, yo como que lo llamo, como que me sobreinformo y me quedo quieto un rato porque no saber cómo reaccionar, ¿no? Entonces también hay una demanda como también de utilidad. También el arte, por suerte, puede ser profundamente inútil, ¿no? Y eso también es como una salida. Profundamente inútil en términos de qué, ¿no? ¿Cachai? Como de producir, cómo lo hacemos. Un poco los sueños de la neovanguardia, ¿no? Como hacer algo que no podáis vender. Entonces, claro, ahí el asunto de la mediación, yo soy un artista profesional, pero yo no vivo de vender mi obra. Soy un académico, entonces tengo una lectura súper diferente, ¿no? Como que no requiero tener que vender mi obra. Y eso me pone en un lugar de privilegio, de ciertas como cosas, ¿no? Puedo subir mi video de YouTube, ¿cachai? Como que estamos bien con eso. Entonces, claro, me parece súper bien. Yo vengo de estudios de educación artística y ahí la discusión tiene que ver más bien en términos de como curriculares, ¿no? Como hay que hacer un corte, hay que tomar una decisión y eso involucra decidir, dejar gente afuera, el Estado decidiendo como a 20 años, ¿no? ¿Qué es ser? Lo digo ahí porque está como un poco la moda de la mediación, como que súper bien, pero muchas veces son, y así, con este nombre descarado, como creación de audiencia. ¿Cachai? Ni siquiera como despertares sensibles, ¿cachai? Como una cuestión que tú dices más hacia la emancipación o por último la conciencia del reparto sensible de las clases, ¿no? De lo que estábamos hablando justo antes de empezar esto. Sino simplemente como llenar más público para que te compre obra, ¿no? ¿Cachai? Como que, entonces no en sí, la palabra no está mala, sino puede hacerse, es una herramienta, ¿no? Se puede usar ideológicamente para lo que quieran y de pronto apareció esa como emergencia, ¿no? De reactivar la industria de la cultura. Y está bien, yo lo digo desde que no tengo que vivir de mi obra, pero como súper pendiente de que de pronto la cuestión se mide se mide en términos numéricos o de qué cantidad que va. Y muchas veces, insisto, el arte puede ser para una cuestión leída en 100 años más, que es súper burgués y todo eso, pero estoy feliz que exista la posibilidad, ¿no? Que no se mida con la misma vara todas las prácticas, porque ahí se pone complicada la cosa. Sí, yo también iba a partir por el asunto de la producción. Yo creo que una de las cosas que enseñó quizás la pandemia y bueno, el estallido social y después la pandemia fue en el fondo que el nivel, o sea, que los tiempos de producción del arte
muchas veces responden a una especie como de exitismo que no es propio del arte o del lenguaje del arte, ¿no? Entonces acá pasa mucho que, no sé, si nos estáis mostrando un año es como terrible, ¿no? Como tenéis que estar todo el tiempo como mostrando. Y eso también sucede porque eh, es tan precario el sistema que hay como que visibilizarse, ¿no? Y a su vez hay muy poco coleccionismo, entonces yo tengo un trabajo súper experimental, a veces vendo, a veces no. No vivo la venta para nada, vivo más bien de proyectos también de lo académico, pero en el fondo sucede que como además no hay coleccionismo, es como hay una especie como de demanda en la producción, que al final los artistas están todos llenos de cosas en sus talleres, o sea, es como absurdo, ¿no? Yo llevo una página que se llama Sirius.cl, estamos también en Instagram, es una página, es un repositorio de arte y ciencia. Tenemos un programa que se llama Constelaciones y lo que hacemos es, tenemos proyectos de arte y ciencia en la página, que es una gran constelación, viene de la constelación Canis Mayor, que es el perro guía del guerrero, del arquero, y este perro guía busca esos proyectos y la idea es un repositorio democrático abierto a público y que en algún minuto pueda funcionar como, bueno, necesito contactar a un científico, lo contacto por medio de Sirius, quiero hacer un proyecto con Sirius y bueno, ahí estamos. Centro Cultural de España ahora nos financió un poquito y lo bueno fue que logramos hacer constelaciones que son mediaciones, pero le llamamos constelaciones porque en rigor lo que se hace es conversar acerca de 3 proyectos, o 2, ¿ya? O más, y ver como qué son las cosas que hay en común, cuál es el lenguaje que hay entre medio, qué es lo que se está diciendo, cómo la célula de un proyecto que está en la página de Enrique Ramírez funciona con las diatomeas enviadas por Luis Guzmán al espacio, por ejemplo, y cómo están esas relaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que hay como una vorágine en la producción y en la reflexión de la obra postproducida hay muy poca reflexión, ¿no? O sea, ahora el ministerio está haciendo con esto todo que compró, ¿cierto? Está haciendo cápsulas y está como articulando a las personas que les compró obra, que me parece súper bien, pero ¿cuántos proyectos Fondart hay súper interesantes que no se sabe dónde están, ¿no? Entonces, me parece que esa articulación de como de la postproducción del conocimiento en artes, no solamente desde las artes visuales, desde el sonido, desde la danza, desde todos los cruces, no lo ha agarrado nadie de alguna forma, ¿no? Porque no hay colecciones privadas, o sea, las hay, pero bueno, podríamos decir que Casa tiene una colección que está un poco más abierta al público y tampoco tanto. Engel, Fundación Engel también tiene una colección que estaría abierta al público por un museo, pero no hay colecciones abiertas al público, ¿no? Uno va a Argentina y las colecciones abiertas a público son departamentos de personas que compraron arte y que siguen comprando arte y que ya son fundaciones y tú puedes ver la obra articulada en el departamento y tienen mediaciones y tienen como consulta esa obra, ¿no? O sea, el arte está ingresado como lenguaje, ¿no? Yo creo que lo que pasa un poco en Chile es que el arte aún no ha ingresado totalmente como lenguaje. Sigue en un espacio como más, podríamos decirlo, como más elitista, por decirlo así, ¿no? O sigue en un lugar que a veces no es tan comprendido. Creo que las redes sociales igual ayudan también a eso, sobre todo en pandemia ayudaron mucho. Yo tenía estudiantes, por ejemplo, que querían tomar clases de danza y estaban tomando clases de danza por Instagram gratuitamente, con personas de Brasil, por ejemplo. Entonces, creo que aún falta como entender de que el arte es un lenguaje tan potente y que además no tiene que ver con una producción del mercado, sino que tiene que ver con que aquello que se está produciendo, que se produjo hace, por ejemplo, 5, este año, 10 años, no sé, 30 años, ¿cómo lo podemos tomar para que eso también observemos qué es lo que está ocurriendo, observemos cuáles son las dinámicas del arte o lo podemos ocupar para ciertos lenguajes, que bueno, que es lo que se hace muchas veces los curadores, ¿no? Curadoras, como la misión ahí de la teórico de las artes. Pero creo que hay poco espacio en donde uno pueda entrar como usuaria, no sé, sin conocimiento, por decirlo así, a un espacio donde se están articulando ciertas obras o se están articulando conocimiento simbólico, ¿no? En Sirio fue muy bonito porque las constelaciones que hicimos a cargo de 2 mediadoras súper secas, la Carola Roa y la Javiera Silva, llegaban muchas personas, bueno, eran gratuitas, llegaban muchas personas que, por ejemplo, llegó un médico, un astrónomo, un chico que era dentista,
una párvulo, o sea, una ingeniera. Entonces empezó a articularse todo esto desde un lugar, o las preguntas que emergían, ¿cierto? Son lugares en el fondo en donde la experiencia personal, que no tengo nada que ver con el arte o que no produzco arte, pero puedo ser un consumidor de arte, sin tener que ser un coleccionista, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa democratización está como muy puesta en las mediaciones, pero creo que aún falta mucho, ¿no? Falta como un sistema que pueda estar entrelazando, estar conectando. Bueno, encuentro muy bacán trabajar colaborativamente, por lo mismo es difícil, ¿no? Muchas veces es difícil con el arte porque la autoría a veces pesa muchísimo, pero, pero claro, o sea, espacios que lograr evitar que también el espacio público sea un lugar de encuentro con las artes visuales o con las artes en general, ¿no? Con la cultura de la imagen, desde un lugar que podemos acceder y podemos salir con una reflexión, ¿no? La que sea de mi experiencia, pero en el fondo entender que las artes están ahí como también desde un lugar amoroso, ¿no? Desde un lugar que es una entrega, o sea, hacer arte realmente es una de las cosas más difíciles como carrera, hermoso, ¿cierto? Pero es complejo. Entonces, em, creo que ahí como que esa como soporte todavía falta que se construya, ¿no? Desde las personas que podemos mirar arte desde el Estado, por ejemplo, desde el gobierno, desde los ministerios, desde las curadurías, desde los museos, desde las colecciones privadas. O sea, el privado acá en Chile aporta muy poco en arte, aporta muy poco y podría aportar muchísimo y eso podría dar realmente un colchón fuerte para que el arte sea un lugar de acojo, de contemplación, de recepción, de solidaridad, de encuentro y de conocimiento democrático y gratuito por lo demás. Claro. Siempre me ha parecido interesante nuevamente con las definiciones, la relación del arte con los sentidos, los sentimientos y eso de dejarse afectar, como tener la disposición un poco de dejarse afectar, en el fondo el arte, como en esa pregunta por cómo yo consumo arte, entre comillas, es que yo lo consumo dejándome afectar por aquello que alguien, un otro, relacionó, un otro relacionó distintos elementos, lo expuso de la forma que sea. Y yo me dejo afectar por aquello. Y parece ser que ahí me hace mucho sentido como la idea también del campo y del relato. Parece ser que falta como ese relato que una las partes necesarias de este campo, que es el arte. O sea, ya nos expandimos, ya empezamos hablando así como de arte en general. ¿Cómo unimos esos elementos? Que tienen que ver con la academia, que tiene que ver con los artistas independientes, que tiene que ver con las instituciones que hacen educación en el fondo. Quizás los esfuerzos de los últimos años han ido en ese camino, pero también después de muchos años de haberlos dejado abandonados. Entonces, pareciera ser que siempre falta mucho que hacer. Claro, claro. Yo creo que también los esfuerzos desde la misma universidad, que siempre están ahí como en crisis, también hablan de que al menos se está proponiendo y se está pensando. Entonces, yo creo que en ese sentido también, desde la perspectiva de las artes mediales, que es un poco este concepto del cual empezamos a hablar, hace mucho sentido porque en el fondo también es poner en relación elementos que antes no los tenían y que además dentro de esta como noción de la tecnología, que claro, como decía, sean tecnología es todo aquello que me permite, que es construir, me permite expandir mis sentidos o bien lograr algo con el uso de mi cuerpo, pero distinto, como el caso de los instrumentos musicales. Pero ahí pareciera que siempre falta como esa... Entonces, en términos de, llevándolo también un poco a la pregunta por la transdisciplina, que hablaba de arte y ciencia, ¿cómo ven ahí, en términos también como, ya un poco para ir cerrando la conversación, que el tiempo no apremia, ¿cómo ven ahí el tema de los desafíos en ese sentido? Que siempre me gusta un poco preguntarlas, porque hay desafíos que uno ya reconoce que son sociales, que son generales, también hay desafíos personales y hay desafíos también, llamémoslo así, de la disciplina o de la multi o de la interdisciplina. Atendiendo al hecho que también las artes mediales están tan cruzadas por los desarrollos tecnológicos, ¿cuáles ven ustedes que son los principales desafíos desde sus prácticas, desde las mismas disciplinas, desde las universidades, para poder abordar, por un lado, esta relación, esta noción de relato que nos permita como un poco
esto, diseminar el dejarse afectar. En el fondo es eso un poco. Dejarse afectar también por los relatos que nos puedan ciertas obras decir sobre la crisis hídrica, sobre las relaciones humanas, etcétera. ¿Cuáles creen que ustedes son los desafíos que se pueden ahí ver desde un punto de vista más general, pero también desde un punto de vista de cómo uno se relaciona con esas tecnologías que me permiten hacer estas cosas? En términos de desafíos tanto, digámoslo así, epistémicos, del conocimiento y cómo yo lo abordo metodológicamente, y también el desafío ya como más soñador de, bueno, cómo construimos este relato en común, o más que en común, un relato que le haga sentido a la comunidad. Porque quizá ahí es también donde está el problema o la dificultad. Sí, bueno, harta cosa. Con respecto a... Nada, pensaba en esto, como que también uno tiene que pensar en como las condiciones materiales de nuestros públicos, o en mi caso, mis amigos que me van a ver. Em, Nada, como que estáis explotado, trabajado, ¿cachai? Estáis cansado. No vais a ver una hora de 2 horas y media, ¿cachai? De alguien en silencio, por más que me parezca increíble. Entonces, no solo tiene que ver con decir, bueno, mi obra no la va a ver nadie, sino también, bueno, hay como una cuestión sistémica, ¿no? Como, ¿quién puede ir a verla? ¿Quién puede ir el jueves a las 6 de la tarde? O esta inauguración a las 11 de la mañana, que hay que estar cesante, o tener una vida muy bacán, ¿cachai? Para tener tiempo libre. Eso yo creo una discusión súper importante, ¿no? Como que no están abandonadas unas de otras. Por eso finalmente los artistas nos miramos entre nosotros, porque tenemos una especie como de reparto similar del tiempo, ¿no? Con respecto a lo de la interdisciplina, trans y eso, yo lo miro con cierta sospecha, supongo porque estoy desarrollando justo, como que el nombre de mi doctorado tiene que ver con eso. Con respecto a las repartijas de poder, ¿no? Me ha pasado que en términos, tú tienes mucha más experiencia, de arte y ciencia, a veces las relaciones extractivistas desde la ciencia. Por ejemplo, ahora los papers se hacen con abstracts visuales y solo llaman al artista para hacer el mono, ¿cachai? Entonces dices, ok, porque parece que el arte solo genera imágenes, como si fuese la última parte, y por eso se puede resolver con la IA. El asunto es como, ok, los artistas estamos súper abiertos a epistemológicamente abrirnos a las ciencias, pero no hay tantos artistas que se vayan a los grupos de ciencia a plantear otras formas de conocimiento sensible. Eso no ocurre. Entonces, yo digo, bueno, esto será multidisciplina, están juntitas nomás, están yuxtapuestas, es trans ya es como una utopía, ¿no? Como que queremos llegar, pero por lo tanto hay varias formas de hacerse. Más dura, más blanda, más extractivista. Algunos llevan molino para su agua. Entonces, entiendo como el juntarse honestamente desde el cariño, pero hay que mirar ahí, ¿no? Como cómo es esta forma de repartirse, esta forma de inclusión de conocimiento sensible. Yo creo que esa es la palabra más crucial, ¿no? Como que además no se quieren cerrar, ¿no? Cuando estáis hablando de eso, se mueve, ¿no? Como que lo referí y lo corrí. Y eso es muy difícil para cierto tipo de producción de conocimiento, o el arte que trabaja a partir de la mentira o de la ficción. Eso le cuesta mucho asimilarla a otros paradigmas, ¿no? De conocimiento, ¿no? Como voy a decir mentiras. Ya, pero que justamente, bueno, entonces ahí yo tengo cierta sospecha con respecto a priori, parto con la sospecha de la interdisciplina de decir, ya, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Porque para nada es un concepto unívoco, ¿no? Sí, bueno, yo tengo bien la bandera de la transdisciplina, interdisciplina. A ver, yo he tenido mucha suerte en general. Tengo un grupo de científicas y científicos que la verdad es que con los cuales han sido súper generosos con su conocimiento. Estuvimos haciendo el año pasado y parte de este año estuvimos haciendo por un fondo de la UC una residencia en un observatorio en Santa Martina y logramos observar con estudiantes como con un gran proyecto que se llama Límite Confusión, que está en Sirius también. Logramos observar y ir al observatorio únicamente a observar como práctica de conocimiento y de producción de obra. Es súper cierto eso de que en el fondo yo creo que todavía es que es algo nuevo, entonces, sobre todo acá, cuando hay poco recurso, la cosa avanza menos, ¿no? Entonces, es algo nuevo en términos de que cuáles son realmente como lo que estamos como aportando o como cuál es el feedback que se está como teniendo en un proyecto de articiencia, ¿no? Yo siempre les digo no sé,
a mis amigues científicos como ya, bueno, ahora tienen que hacer ustedes la obra, los voy a llevar a una residencia donde solo hagan ustedes la obra y los artistas vamos a hacer ciencia. Eh, entonces es algo súper nuevo que la verdad, claro, para el arte, como tiene esa libertad, ¿no? De ir hacia, no sé, y hacia la estrella y pensar de que ya puedo trabajar con el pasado y puedo trabajar en miles de cosas que tengan que ver con el pasado. Al científico le cuesta más porque en el fondo va al arte y dice, bueno, ¿qué es lo que hago? Puedo trabajar con la imagen, es lo único que puedo, que me hace más como Es sentido. que ahí yo siento que se quedaron como con un problema de la representación Sí, y la fueron a totalmente, buscar los artistas. totalmente, totalmente. Por lo mismo, porque es algo nuevo que está aconteciendo, ¿no? Y sobre todo porque em, quizás hay un paso de la interdisciplina a la transdisciplina, ¿no? Cuando ya la cosa ya esté como más hibridada, por decirlo así. Em, y pienso que se va a ir produciendo, pero en la medida que se vaya como haciendo estas relaciones, ¿no? Porque las relaciones se van ajustando, igual que todas las relaciones, se van ajustando, se van conociendo a las personas y van viendo desde qué lugar aportan. Em, y sí, yo también estoy súper en contra de que el arte sea el cual representa, ¿cierto? Como la situación científica. Pero al mismo tiempo, yo creo que muchas veces el arte igual es una traducción sensible a ciertos asuntos, ¿no? A casi todos los asuntos. Entonces, desde esa traducción sensible, cuando es una traducción sensible de la ciencia o de la naturaleza, por ejemplo, o de fenómenos físicos, se nutre del conocimiento científico para traducir, ¿no? En pandemia también estuvimos con un proyecto que fue Arce Electrónica. Yo trabajé con unos glaciólogos, hicimos solamente en base a datos, porque no podíamos ir a Magallanes, era en el glaciar Schiaparelli, que queda ahí en Puerto Williams. Y entonces, bueno, nos contactamos con un grupo de científicas, científicos, glaciólogos, y claro, en el fondo ellos nos daban datos, y finalmente una de las cosas como más bonitas que sucedió fue como nos empezamos a mostrar las croqueras, ¿no? Como, bueno, acá está mi apunte, y hay ciertas metodologías que creo que es de lo que más al menos me interesa a mí como cruce, y que explotamos en Sirius. Hay ciertas metodologías en cuanto a, por ejemplo, las prácticas, ¿no? O sea, con astronomía, por ejemplo, la práctica de lo que tú dices, la ficción, la mentira está todo el tiempo. La astronomía es casi pura especulación, ¿no? Estáis trabajando con una cuestión que está en el pasado. Se trabaja mucho con la especulación. Y finalmente te vais dando cuenta que hay ciertas como problemáticas que están en ambas disciplinas. Y que cuando entráis esa problemática, o cuando entráis el error del asunto, estáis siendo humano, ¿no? Estáis siendo humana, en la misma categoría. Entonces, eso es súper interesante y eso solamente se puede dar desde una condición en donde esa relación se establece y se permanece en el tiempo, ¿no? Y el problema es que no se permanece porque en el fondo es como un poco lo que tú decías ya antes, ¿no? Como, bueno, hacemos este proyecto, producción, hacemos este proyecto, ya damos vuelta a la página, comenzamos en otro. Entonces, en la medida que no hayan, por ejemplo, escuelas articiencia, por ejemplo, o residencias articiencia que permanezcan, que igual las hay, permanezcan en el tiempo y vayan en el fondo fortaleciendo estas relaciones, ese mix, o sea, como reciprocidad entre las disciplinas, sin pensar de que algo es extractivista o no, no se va a poder dar porque es como sentarse a conversar, ¿no? No podéis conocer a alguien en 5 minutos, tenéis que sentarte a conversar y ver hasta dónde y tener una relación como de confianza sobre todo. Entonces, a mí me gusta mucho el concepto del error por eso, ¿no? Creo que sobre todo en el conocimiento científico, el error está como vetado, ¿no? La veracidad está como por sobre todo. Pero no es tan así, ¿no? Eso es uno de lo que podría ver de afuera. Después, cuando empezáis a meterte en las metodologías de la ciencia, están llenas de errores, ¿no? O sea, son los que más se han equivocado, de hecho, ¿no? Pero igual la de la psiquiatría, o sea, astronomía también, o sea, están cambiando todo el tiempo, ¿no? El estudio con el cáncer también van cambiando, o sea, hay cosas que no sabemos, hay cosas que sí sabemos, o sea, también entra en un espacio que es articulado a partir de conocimiento y que se equivocan y que es humano. Entonces yo creo que eso es lo más interesante, como lograr bajar las categorías a un nivel horizontal, ¿no? Y cuando eso ocurra, desde las propias prácticas, desde la mixtura de prácticas, el tema del extractivismo desde un lugar u otro da lo mismo, porque ya hay una relación que se está dando como desde una reciprocidad.
Sí, escuchándote hablar, bueno, me acordé de la línea temática del foro, que es Ensayando Imposible. En el fondo, es eso, yo creo, como que la ciencia ha ensayado lo imposible desde hace tiempo, pero al final lo que queda es la máxima, es la posibilidad de, es la veracidad, digámoslo así. Pero el arte no es muy distinto, solamente que, claro, por un tema, digámoslo así, quizás de contexto, está siempre un poco como con ese problema de cómo lidio yo con el mismo error, cómo lidio yo con mi error o con el error. En el fondo es hacerlo. Es la única manera de lidiar con el error. Y un poco, bueno, aprender de eso y tratar luego de ensayar otro posible. Y sí, y aceptar. O sea, yo siempre pienso que muchas veces, al menos en las prácticas artísticas, que es harto lo que le digo a mis estudiantes, es que muchas veces en el error está como el salto cuántico hacia otro lugar, ¿no? Y el error tendemos a esconderlo, ¿no? Que no me quedo feo, no quiero entregar, no sé qué. Y muchas veces hay un puente ahí. Entonces, cuando hablaba yo como de la libertad del arte, es esa libertad, ¿no? O sea, por supuesto que hay una articulación, por supuesto que hay una manera de articular, que hay un lenguaje que funciona o no funciona, eso está clarísimo. Pero el asunto es que muchas veces como que le ponemos muchas como, no sé, aristas, ¿no? Como una cosa más geométrica, algo que puede ser más bien orgánico. Sí, es que me gusta eso que decías, porque tomando tu idea, habría que estar en la ciencia, lo que pasa es que no están todas y mi problema es institucional, ¿no? Pensar en términos como la ciencia es un relato. Cuando eso quede claro, va a ser súper fácil poder juntarlo con otros relatos. Ensayo y error, ¿no? Es como su máxima. Los artistas también investigamos. No tenemos una bata blanca y no nos ponemos cosas, algunos sí, pero también podemos hacer como la experiencia o el error como un laboratorio. Uno podría generar como ese tipo de cosas y que no pasa nada. Pero claro, no partimos desde el mismo lugar de partida, por eso nombro todo el rato el extractivismo, porque aspiramos a cierta como igualdad o cierto reparto así, pero en el fondo estamos completamente excluidos, por eso el ministerio, que tiene el nombre de conocimiento, también tiene el nombre de ciencia. Y ahí está un poco mi discusión, ¿no? Es como decir, sí, pero solo me voy a llevar con los científicos que me caen bien. No, esto, ¿cachai? Porque Falta un mucho. reparto es miseria, no estamos peleando miseria, ese es el gran problema, ¿no? Es como a la administración de la pobreza. Y en eso nos sacamos los ojos. No, sí que aún falta bastante, o sea, como lo que tú decís del mismo ministerio, ¿no? A mí me pasa mucho que de repente no encajo ni en ciencia ni en arte, por ejemplo. ¿Sí? Lo que Pero habláis de las obras que tienen más de un autor, no también, tienen problema, no hay espacio, como que también, todo tiene que ser de sí, una persona sí, porque es el del premio, ¿no? sí, ¿Cachai? también. Bueno, se nos acabó el tiempo, pasó bastante rápido, lo cual yo creo que es bueno. Bueno, sean, Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a venir a este espacio. Gracias a usted. Creo que ha sido una conversación bien iluminadora en ciertas cosas y también provocadora, que yo creo que también es el énfasis de lo que queremos hacer en esta instancia. Ya con esto estaríamos cerrando el primer ciclo de Diálogos de lo Imposible para el contexto del Foro de la Arte 2022. Bueno, aprovecho la instancia para volver a agradecer también a todas las personas involucradas en el equipo técnico de la sala Isidro Segers que nos permitieron poder grabar nuevamente acá. Agradecer al Departamento de Música, a la Facultad de Artes también por el espacio y por supuesto también agradecer a todas las personas que escucharon a través de la radio Universidad de Chile y que también están o han observado este conversatorio desde el canal de la Universidad de Chile. Un poco también en este esfuerzo por fortalecer los medios de la universidad y proponer también estos espacios para compartir y para reflexionar. Así que, sin más, vuelvo a agradecer y muchas gracias por su visualización, por escucharnos y para una próxima entrega ya podemos hacer otra cosa. Así que muchas gracias, que estén muy bien.